Mi nombre es Jorge Ávila, soy de Guadalajara, soy trailero, al igual lo que es hoy mi hijo, quien también forma parte de esta historia. Era una helada noche del 2014, cuando me salió un viaje en el cual seguía circular por la carretera libre Guadalajara-Zacatecas. Mi hijo de ese entonces, 16 años, se encontraba en plenas vacaciones de invierno, por lo que aproveché para llevarlo conmigo. Él también era aficionado de los camiones, y era de sus grandes aspiraciones el promover el oficio, con el fin de convertirse en tradición familiar. En el asfalto negro vacilaban los reflejos de las luces de mi tráiler, en tanto mi hijo me contaba todas las hazañas realizadas junto a sus amigos. Para mí no había nada mejor que disfrutar de su compañía, aunque pasando la medianoche, mi entusiasta compañero de viaje comenzó a dar los primeros signos de sueño. Le pedí que aún no se durmiera, porque llegaríamos a un restaurante ubicado al costado de la carretera, donde haríamos algo, lugar que suelo frecuentar cuando hago el mismo trayecto. Él estuvo de acuerdo, pero para sentirse más cómodo mientras llegábamos, tomó una cobija roja que yo traía en la cama de la cabina y se cubrió con esta para así seguir entretenido y me contase sus anécdotas. Llegamos al local, cerca de la estación. Dejamos el vehículo a unos metros en la entrada. Él bajó con la cobija sobre sus hombros. Cuando ambos descendimos para entrar al restaurante, el dueño del lugar, un hombre mayor, quien junto a su familia pasó muchos años prestando servicios a los viajantes con sus exquisitos platos regionales, nos atendió muy amablemente. Luego de prestarle atención a mi hijo, nos sentamos a comer. La plática amena y el cálido ambiente llegó a su fin después de terminar la cena. Teníamos un viaje que hacer y aún estábamos lejos del destino. Mi hijo me pidió que lo esperara porque quería ir al baño, por lo que yo aproveché para platicar un poco más con el dueño. Pasados unos minutos, mi hijo no regresaba. Me despedí del señor y me dirigí al tráiler para esperarlo, pero me sorprendí al ver que él estaba arriba de la cabina cubierto con la cobija. Imaginando que en verdad ya estaba muy cansado, preferí no decirle nada. Puse en marcha el vehículo y retomamos el viaje. Conduciendo por la carretera me di cuenta de los detalles. Mi hijo estaba apoyado en el asiento cubierto en su totalidad, pero el espacio que ocupaba la cobija no concordaba con el tamaño de su cuerpo. Era como si fuera una persona más grande la que estaba allí. Me resultó más llamativo todavía que estaba tan rígido que no podía ni siquiera distinguir los movimientos de su respiración. Extrañado, lo llamé por su nombre para despertarlo, pero él no me respondió. Con mi mano toqué su hombro y al instante ese cuerpo se inclinó hasta caer apoyado en la puerta, dejando al descubierto parte de su cabeza. Sentí escalofríos al ver unos largos cabellos asomarse tímidamente detrás de la cobija. No, eso no era mi hijo. El terror que sentí apenas me permitió maniobrar el tráiler para frenar unos metros más adelante. Me bajé desesperado y me quedé alejado observando incrédulo ese cuerpo desconocido, mientras me preguntaba si ese no era mi hijo, en dónde estaba él. La respuesta me llegó al instante. El celular en mi bolsillo comenzó a sonar, indicando una llamada entrante de un número que yo no tenía agregado. Al contestar, me paralicé. Era mi hijo, quien estaba llamando desde el teléfono del restaurante, donde habíamos estado minutos antes. Él salió del baño y no me encontró. Trastornado volteé a mirar al tráiler para observar que aquella cosa ya no estaba. Tartamudeando le dije a mi hijo que me esperara dentro del local, que ya mismo regresaría por él. A pesar de que tardé un poco en tomar el valor y subirme al tráiler nuevamente para regresar, llegué mudo al lugar. Únicamente tenía que disculparme por mi imprudencia, a lo que él reaccionó con risas burlándose de la situación. Mi estupor creció cuando lo vi subir sosteniendo la cobija en sus manos, la misma que segundos antes me había hecho sucumbir la razón. Mientras manejaba, mi evidente nerviosismo no pasó desapercibido para mi hijo, que me preguntó qué pasaba y por qué estaba temblando tanto. Lo tranquilicé diciendo que solo fue el susto del momento vivido por haberlo olvidado. Lejos de que el susto terminara allí, algo macabro se presentó más adelante. Justo cuando volvió a pasar por el mismo lugar donde aquella cosa estuvo a mi lado, mi hijo dio un grito de advertencia,
pero no pude evitar que fuéramos víctimas de un accidente en el que podríamos haber perdido la vida. Seguido de su grito, esa cobija apareció plantada en la carretera, en dirección a nosotros, como siendo empujada por un aire o un viento inexistente. En instantes, cayó extendida en el parabrisas, cubriendo la visión, causando que yo perdiera el control y chocáramos contra unos árboles al costado del camino. Recuperé la conciencia, cubierto de vidrios quebrados. Por instinto, no sentí dolor alguno. Me percaté de la herida de mi cabeza recién cuando saqué a mi hijo del vehículo, quien gracias a Dios solo recibió leves cortes. Esta historia tiene una explicación. La leí en un periódico días después de haber pasado por ese tormento. El cuerpo descompuesto de una mujer fue hallado cerca del lugar donde nosotros tuvimos el accidente. Al parecer trataba de una mujer de la vida galante a quien un trailero levantó cerca del restaurante donde cenábamos mi hijo y yo. Eso sucedió una semana antes que nosotros fuéramos al local. Por motivos que se desconoce, aquel hombre terminó quitándole la vida y ocultando el cuerpo al costado de la carretera, dejándola cubierta solo con una cobija. Exactamente era una cobija roja, idéntica a la nuestra. Espero que el relato les haya gustado. Tengo más anécdotas que posteriormente me gustaría contar con todos ustedes. Más adelante en el canal. Suscríbete.